y bienvenido de nuevo. En esta videolectura vamos a analizar lo que es un circuito resistivo mixto. Es aquel que básicamente se compone de circuitos en serie y en paralelo. Entonces, como bien se indica, pues tenemos el conglomerado o la unión de elementos tanto en serie como en paralelo para hacer el análisis. Lo que primero se intenta hacer es eliminar todas las resistencias que se encuentren en serie. Digamos que es una técnica asociada para la simplificación de este tipo de circuitos. Y después de que se eliminen todas las que queden en serie, pues vamos a trabajar los paralelos o vamos a hacer la reducción de las componentes resistivos que quedaron en paralelo. Y por último, pues se efectúa según qué conveniencia un circuito en serie o un circuito en paralelo equivalente como tal. Entonces, consideremos para el siguiente análisis el presente circuito, en el que nos piden hallar cuál es la resistencia equivalente total del circuito, cuál es la potencia total que disipa del circuito y cuál es la corriente total que circula en todo el circuito como tal. Entonces, encontramos elementos que sí están en serie, estos dos elementos están en serie, R3 y R4 se encuentran en serie en este momento, ¿sí? Pero no quiere decir que esté R1 y R2 en este momento estén en serie y que yo los vaya a sumar. Lo mismo que R4 y R2 estén en serie. Eso es totalmente falso. Eso sería un error. ¿Listo? Lo que tenemos que comenzar es desde el circuito o el elemento más alejado, comenzarlo a reducir hasta su expresión para llegar a la fuente de voltaje como tal. ¿Cómo se hace esto? Pues calculando la resistencia equivalente. Como lo habíamos expresado anteriormente, pues primero tenemos que hacer la suma de estas dos resistencias porque sí comparten un nodo en común en este momento y no tienen la interferencia de un elemento en paralelo como R2 que no se puede sumar con R1. Entonces al hacer esta primera simplificación es sencillo sumar R2 R3, qué pena, con R4 300 con 50 ohmios y su resistencia equivalente va a quedar en paralelo a la resistencia R2 en este caso, porque pues se simplificó y va a ser igual a tener una resistencia de 350 ohmios como tal, en paralelo con R2. ¿Listo? Venimos de este circuito entonces en el que encontramos ya la suma de R3 más R4, pero tenemos que calcular ahora su paralelo con R2. ¿Cómo calculamos el paralelo? Pues haciendo el inverso de 1 sobre R2, 1 sobre R3 más R4 es igual a 1 sobre la resistencia equivalente y esto sacamos el inverso y podemos calcular la resistencia. Entonces, la fórmula es sencilla, el procedimiento es mecánico, entonces la resistencia R2 en paralelo con R3 y R4 va a ser igual a 1 sobre la sumatoria de los inversos de las resistencias, o sea, 1 sobre R2, que sería 1 sobre 200, más 1 sobre 350. Entonces esa resistencia aproximadamente nos da 127.3 ohmios, que es aproximadamente el valor sobre la cual reemplazamos estas dos resistencias que tenemos acá. Como nos damos cuenta, ya nos queda un circuito en serie sencillo, en el cual nos bastaría solo con sumar 127.3 con 100 ohmios y poder hacer el cálculo de potencias y de corrientes totales, que es el paso a continuación. En este último paso, lo que hacemos es sumar las dos resistencias, calcular posteriormente la corriente que circula por todo el circuito y hallar su potencia total. Como la primera pregunta era hallar la resistencia equivalente, nos damos cuenta que la resistencia equivalente de ese circuito va a ser igual aproximadamente a 227.3 ohmios, porque es la suma de 127.3 ohmios más 100 ohmios, que es la suma de R1 más el paralelo de R2 por la sumatoria de R3 más R4, como bien nos indicaron nuestros pasos. Entonces, nótese que comenzamos por los circuitos en serie y por último terminamos con los circuitos en paralelo hasta llegar a un sencillo circuito en serie, el cual pudimos reducir de la misma manera. Y este circuito ya es fácil de trabajar, tenemos el voltaje,
en un determinado momento son 10 voltios, ¿sí? Y tenemos que hallar la corriente que circula por acá por medio de las famosísimas leyes de Ohm. En este caso, pues, voltaje es igual a corriente por resistencia, que es asociado al desarrollo, y la potencia va a ser igual al voltaje por la corriente. Entonces, haciendo los despejes y los cálculos correspondientes, nos damos cuenta que los 10 voltios dividido 227, para este caso 227.3 ohmios, nos va a dar aproximadamente 0.0439 amperios, que es muy parecido o es equivalente a 43.994 o 43.4 miliamperios. Para calcular, esta es la corriente total que está sobre el circuito o que se consume en todo el circuito como tal. Para calcular la potencia total que consume este circuito mixto, lo único que hacemos es multiplicar todo el voltaje que suministra la batería más la corriente que se consume dentro del circuito, que la hemos hallado con anterioridad. Nos damos cuenta que los 10 voltios que nos suministra nuestra batería por 0.0439 amperios nos va a dar aproximadamente una potencia de 0.43994 vatios como tal. Podemos devolvernos e ir calculando las corrientes y los voltajes en cada uno de los puntos, pero este es un análisis en el cual es mejor expresarlo por las famosísimas y bien conocidas leyes de Kirchhoff o análisis de nodal o análisis por malla, que serán tratados en siguientes videolecturas. En este caso, pues necesitamos hallar su resistencia equivalente, que es el principio base para reducir circuitos mucho más densos y sobre los cuales se pregunten elementos como estos asociados hacia la ley de Ohm. Lo último que nos haría falta, y consecuente como lo hemos trabajado en esta serie de videos, es la simulación. Entonces vamos a simular en CircuitLab, vamos a crear el circuito y vamos a simularlo, este circuito mixto, calcular las corrientes, que es lo que nos interesa hallar, y la equivalencia, que fue lo que hallamos en un determinado momento, si cumple con lo que hemos previamente trabajado. Entonces, de igual forma, vamos a CircuitLab, abrimos nuestro editor y trabajamos en nuestro circuito, agregamos 4 resistencias que fueron las que nos sirven para hacer nuestro circuito, las arrastramos y las pegamos sin ningún problema, sacamos una fuente de voltaje, paramos sobre una resistencia y le damos R para girarlas. Recordemos que estaban más o menos en esta configuración. R4 estaba acá, R3 estaba por acá, R4 la giramos. Esta R1 doble clic, editamos, eran 100 ohmios, R2 eran 200 ohmios, R3 doble clic eran 300 ohmios, R4 eran tan solo 50 ohmios, la fuente de voltaje doble clic eran 10 voltios. Vamos a conectar nuestro circuito, todos los nodos de nuestro circuito. Nos damos cuenta que tenemos un perfecto circuito mixto. Para simularlo, pues, o para efectos de la simulación, necesitamos un nodo de referencia, una tierra de referencia que le agregamos de los elementos esenciales. Sacamos un nodo básico para la simulación preliminar, para que nos halle un voltaje preliminar de referencia para hallar la corriente que tenemos en nuestro circuito. Por último, nos haría falta obtener nuestro circuito equivalente que hicimos por el análisis de la reducción de resistencias. Entonces, editamos la fuente, 10 voltios, la resistencia equivalente nos dio aproximadamente 227.3 ohmios. Entonces, vamos a poner aquí 227.3 ohmios, que va a ser nuestra R5. Vamos a poner un nodo de referencia y lo único que nos haría falta sería hacer el proceso de simulación ya teniendo nuestro circuito. Recordemos que todo esto vino de la reducción de cada una de las resistencias en serie esta
después estas que salieron en serie en paralelo con esta, la que nos dio aquí, la sumamos a esta y nos da aproximadamente este circuito. Vamos a comprobar es que su corriente, que fue el criterio preponderante, sea equivalente en este circuito, en la llegada de este circuito y en la llegada de este circuito. Vamos a la parte inferior donde se dice la palabra simular. Ejecutamos la solución para corriente continua o para CC. Nos dice que salió sin ningún problema. Entonces comenzamos a arrastrar nuestro puntero a los diferentes nodos que tiene nuestro circuito. Nos interesa en este momento es la corriente después de haber hecho todo el tránsito en un determinado momento, la que llegó por acá, la que se fue por este otro nodo y pasó por acá, en últimas van a converger en este punto, que es donde finaliza y vuelve y reinicia el ciclo de la corriente en el circuito. Si analizamos, nos da una corriente aproximadamente 44 miliamperios o 0.044 miliamperios, ¿sí? Que es muy aproximada a la corriente que habíamos obtenido con anterioridad. Vamos a hacer el mismo ejercicio en este nodo y nos damos cuenta que es una corriente de 43.99 miliamperios. O sea, cambia un poquito los decimales que hayamos tomado en las reducciones de las sumatorias y de los paralelos o de las divisiones que hayamos utilizado. Pero nos damos cuenta que las corrientes son exactamente idénticas y que ya el cálculo de la potencia sencillamente sería multiplicar este voltaje por esa corriente que se halló y nos da exactamente el trabajo o la energía potencial que tenemos en este momento para o que circula o que se disipa en estos circuitos como tal. Vemos nuestro ejercicio, nos damos cuenta que era 43.99 miliamperios la corriente que habíamos calculado y nos dio aproximadamente 43.99 miliamperios, o sea que tenemos un cálculo y una reducción en perfectas condiciones. Entonces recuerden siempre primero hacer los ejercicios en papel a mano para adquirir la pericia y que las herramientas de simulación les permitan comprobar esas hipótesis y esos trabajos que ustedes han hecho. Nos vemos en siguientes videotutoriales y videolecturas en las que vamos a comenzar a aprender leyes de Kirchhoff, mallas y nodos o análisis de circuitos por medio de mallas y nodos. Entonces, hasta la próxima.